Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario Desbloqueando el potencial de inteligencia artificial generativa. ¿Cómo construir nuevos casos de negocio? Bueno, buenos días a todos. Soy Lucía Ferrer, directora comercial de PUE, y esta que habéis escuchado ahora es Lucía AI, que ayer Sergio, que es nuestro ponente de hoy, me hizo grabar 10 segundos, que 10 segundos enteros solo se me ocurrió recitarle la canción del pirata, y ha clonado mi voz en solo 10 segundos. Entonces, os damos la bienvenida a este seminario. Hoy lo que queremos es contaros formas y casos de uso concretos para utilizar inteligencia artificial, los diferentes tipos de proyectos que se pueden llegar a realizar, pruebas de concepto que estamos haciendo en varios clientes, etcétera. Y hoy os voy a contar un poquito, para introducir el seminario, quiénes somos y qué hacemos, aunque muchos de vosotros ya nos conocéis, pero pues una empresa española con sede en Madrid, Barcelona y en Arabia Saudí, ¿vale? En Riad, que nos dedicamos 100% a proyectos de datos. Nosotros, nuestra especialidad es el dato crítico y tenemos un portfolio de servicios cohesionado que da servicio a todo el ciclo de vida de un proyecto de datos, ¿vale? Como decía, el 100% de nuestros proyectos están en el mundo del dato. Todo nuestro equipo está certificado en las tecnologías que tocan. Sabéis muchos que somos partners de Google, de Amazon, de Azure y de Cloudera, de Databricks, de todo especialista del dato. Y bueno, si pasas a la siguiente. Nuestras soluciones están adaptadas para acompañar a todos nuestros clientes en este camino a explotar la información que tienen, ¿no? Entonces, verticalizando, tenemos la parte de Data Roadmap, donde desde la estrategia hasta la operativización construimos todo un path para acompañaros y para que cada proyecto sea un éxito. También tenemos ahora un portfolio de producto de Data Product para garantizar la gobernabilidad y el autoservicio del consumo de los datos. Todo esto lo que intentamos siempre hacer con metodología de DataOps, o sea, operativización, self-healing, proyectos 100% escalables, horizontal y vertical. Y el pilar que nos ocupa hoy es el pilar de Data Gen AI, que todos sabemos que ahora mismo es el tema candente. Es increíble las cosas que vamos a ver hoy. Y estamos haciendo muchísimo foco a nivel de negocio en las soluciones de Gen AI, tanto open source como de varios fabricantes, ¿vale? Y poco más, dejaros ahora con Sergio. Sergio es el CTO de PUE y os va a contar las cosas tan interesantes que estamos llevando a cabo. Sergio. Buenos días y bienvenidos a este seminario. Gracias a las dos Lucías, la Lucía de Inteligencia Artificial y la Lucía Real. Lo primero de todo, bienvenidos a este seminario. Vamos a ver un poco algunas de las opciones, el estado del arte actual también con la parte de inteligencia artificial y de IA generativa, sobre todo IA generativa, ¿no? No inteligencia artificial en general, sino este subconjunto que sería la IA generativa, así de primeras, este experimento con el que arrancábamos en base a una muestra de unos 10 segundos, podíamos clonar la voz de Lucía. Normalmente los mínimos suelen ser 5 o 6 segundos, esto que se escucha muchas veces, de que te llaman por teléfono y que con decir sí, ya con eso es suficiente. No es tan exagerado, pero tampoco hace falta mucho más para clonar una voz. En torno a los 6 segundos de muestra suele ser suficiente para tener una primera. Cuanto mayor sea la muestra, mejor, obviamente. Más preciso es después el clonado, pero no hace falta mucho más, ¿no? Ya comentaremos algo de la parte de la ética de la IA generativa, que eso también es un tema importante y ahora regulado también por parte de la Unión Europea. Pero bueno, en definitiva, la IA generativa, como veis aquí, al final es un subconjunto de la parte de inteligencia artificial que es capaz de generar nuevo contenido, ¿no? Como tenéis ahí, pues como imágenes, texto, música, vídeo, basado en datos existentes. Ya prácticamente hay soluciones tanto open source como propietarias o comerciales
que son capaces de generar, por ejemplo, música, ¿no? Salía hace poco, pues, cómo se han generado a partir de cantantes famosos o de grupos de música famosos, prácticamente réplicas de canciones que han sido compuestas por la propia IA generativa y que están teniendo bastante éxito, ¿no? Si buscáis el de IA generativa de Bad Bunny, la verdad es que el resultado es bastante sorprendente. Pero bueno, en definitiva, que es esta parte ya generativa es capaz de generar contenido nuevo, ¿no? Al final son algoritmos, la construcción de esos modelos es la parte más compleja, la parte más costosa en tiempo y en recursos, sobre todo recursos hardware, pero en definitiva es capaz de generar nuevos datos a partir de patrones que aprende de información que está disponible, por ejemplo, en Internet, ¿no? De los primeros modelos que salieron, como el de ChatGPT, pues están basados en contenidos web. Te daremos un poco las diferentes alternativas que hay, pero en definitiva, pues es capaz de generar no solamente puntos de datos simples, sino conjuntos de datos completos o incluso otros modelos, ¿no? Entonces, al final son generación de contenidos. Esta imagen que veis aquí, por ejemplo, en esta slide, está generada a partir de una descripción, lo que normalmente denominamos, pues a partir de un prompt, introducimos una descripción de lo que queremos pintar y esta es una imagen totalmente generada a partir de IA generativa, pues con modelos que son capaces de generar imágenes a partir de texto, ¿vale? Ya veremos un poco las diferentes opciones. Una de las primeras decisiones a tomar cuando hablamos de la IA generativa, pues es un poco todo el espectro que tenemos de modelos que hay disponibles, ¿no? A la hora de decidir o empezar a utilizar la IA generativa, ¿qué opciones hay, ¿no? Están las opciones más basadas en modelos empresariales, las opciones open source. Pues, ¿cuál es el camino correcto a elegir, ¿no? Y todas las opciones que hay. Pues en todo esto al final tenemos todo tipo de modelos. Comentábamos antes, pues modelos de texto a texto, es decir, que a partir de un texto generan otro texto, texto a imagen, imagen a texto para interpretar imágenes. Esto es un tema que será bastante interesante en los próximos meses o años, ¿no? El hecho de qué tipo de modelos elegir, ¿no? Los modelos tipo ChatGPT, en los que al final, si lo que queremos es hacer una interacción con ChatGPT o construir una aplicación empresarial que se base en IA generativa, podemos empezar de una forma rápida y sencilla con los modelos empresariales, ¿no? Al final es una API a la que llamamos, en la que le hacemos las preguntas, lo podemos generar nuestros propios prompts, añadir embeddings, como ya veremos, o darle la parte de RAG para que tenga conocimientos adicionales. Y el coste, pues es un coste de pago por uso, ¿no? Al final, lo que hacemos es por cada petición que realizamos a estas APIs, ya sea pues, ChatGPT o Gemini, ahora de Google, o los Bedrock que tiene Amazon, pues AWS, cada uno de ellos al final es interacción con cada uno de ellos, tiene un coste de un pago por uso y bueno, pues a partir de ahí es evaluar los costes de lo que queramos realizar, pues ese coste por cada una de las peticiones o con los tokens que sean necesarios para realizar cualquier operación, esto nos dará un coste al final relacionado con todo esto. Y por otro lado están los modelos open source, ¿vale? Estos modelos abiertos, estos modelos open source, nos permiten trabajar en entornos donde la información tiene que estar cerrada. Es decir, yo, si no quiero publicar información hacia el exterior, porque al final, cuando aumento el conocimiento de esos modelos enterprise o esos modelos cerrados, como ChatGPT o Gemini, estoy enviando información a esos modelos, ¿no? para poder obtener una respuesta. Pues la alternativa sería estos modelos abiertos donde yo puedo desplegar en mi infraestructura, ya sea en mi propio CPD o en el cloud, pero de una forma más controlada y la información no sale de ese entorno, ¿no? A partir de ahí pues tenemos modelos como Llama 2 o Mistral, o bueno, pues hay un poco los más habituales que iremos comentando, que son open source, que puedo utilizar, que se actualizan de forma frecuente y que de alguna manera pues consigo trabajar con ellos, pues, ya sea en un entorno de Databricks, de Cloudera, del tipo que sea,
pues sin que conjugando con la información que tenemos en nuestros data lakes, por ejemplo, sin la necesidad de que esto salga al exterior, ¿no? Todo esto al final pues tiene sus pros y sus contras. Tiene evidentemente la parte del coste en un modelo open source es ninguna, no tiene coste ninguno, sobre todo en las fases de desarrollo esto y de pruebas es muy interesante. En los comerciales, en los enterprise, pues sí, normalmente es una suscripción, modelos de suscripción con pago por uso, ¿no? Luego comentaremos algunas cosas a la hora de ayudar a codificar, a la hora de ayudar a programar, pues tenemos opciones como Copilot, ¿no? Que fue uno de los, yo creo que fue el primero, a la hora de ser un asistente en el desarrollo de aplicaciones. Pero bueno, tiene un modelo de suscripción que no es trivial. No sé si son 10 euros o 20 euros al mes por desarrollador, o el coste esto para las empresas pues puede llegar a ser considerable dependiendo del tamaño de los equipos, ¿no? La alternativa, pues modelos open source que nos permitirán realizar tareas muy parecidas con un nivel de calidad bastante alto, con lo cual pues siempre es algo a tener en cuenta. Evidentemente, el hardware que necesito para utilizar estos modelos pues tampoco es en local. En nuestro propio portátil no es trivial. Entonces, a partir de ahí, pues teniendo una GPU, ningún problema. Sin GPU, pues también se puede hacer, pero ya es un poquito más costoso, ¿no? En cuanto al soporte, pues obviamente a nivel empresarial sí es importante tener un soporte. Los modelos comerciales tienen esa estructura de soporte que nos pueden ayudar a resolver determinados problemas, ¿no? En cuanto a los open source, pues es lo que disponga la comunidad, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis un poco alguna lista de los más habituales. Antes de entrar en esa parte del primer caso de uso, que es el Customer Experience, sí quería enseñaros, pues una de las webs de referencia respecto a esos modelos open source es la parte de Hugging Face, ¿vale? Este es el sitio un poco donde poder empezar en el caso de que queramos evaluar diferentes modelos open source. Tenemos la parte de como es aquí en Hugging Face, un poco el filtrado, la selección de los diferentes modelos que hay, en cuanto a los que son trending y demás, incluso el cómo utilizarlos, cómo integrarlos dentro de una aplicación en Python, por ejemplo, en el lenguaje que sea. Pero el text to image, tenemos image to text, image to image, y generar imágenes a partir de imágenes. Pues la verdad es que a partir de ahí, uno de los más famosos en la parte de tratamiento de imágenes, por ejemplo, es Stable Diffusion. Pues hay un poco todas las opciones de generación de modelos. Entonces, Hugging Face, desde luego, como punto de entrada para empezar a utilizar modelos open source, es desde luego el sitio por excelencia donde poder trabajar con la parte de OpenAI. Tenemos la parte de los modelos multimodales, aquellos que tienen múltiples capacidades, texto a texto, texto a imagen, imagen a texto. Son modelos multimodales, ¿no? Entonces, al final, el poder hacer preguntas sobre visualizaciones, uno bastante frecuente aquí es el de, a ver si están en los downloads, Llama, que no lo veo por aquí ahora mismo, imagen to text, text to text, creo que aquí está, el de Java, o Lava, que es uno de los más frecuentes a nivel de imágenes. Volviendo a la presentación, uno de los casos de uso que prácticamente todo el mundo está con ello, que es el de Customer Experience. No todo el mundo. Los que empiezan a trabajar con la IA generativa es el de Customer Experience, que es básicamente construir un chatbot, ¿vale? Lo que ya existía desde hace muchos años, que son los chatbots, pero bien hecho. De los chatbots que había hasta ahora se basaban mucho en un entrenamiento basado en operadores. Es decir, las preguntas que iban haciendo los usuarios, pues de alguna forma nosotros, digamos, entrenando esos modelos para dar una respuesta, pero bueno, eran bastante primitivos, ¿no? De hoy en día, la generación de chatbots que sean capaces de responder o dar servicio tanto interno como externo a los usuarios, a nuestros clientes, externos e internos, dar soporte interno, dar soporte externo, dando respuestas a partir de información de la propia empresa,
A partir de la documentación que tengamos interna, a partir de datos internos, a partir de pólizas, a partir de contratos, a partir del motivo que sea, pues es uno de los casos de uso que más se está demandando ahora mismo, ¿no? Básicamente porque los tiempos de respuesta son muy buenos, es decir, a la hora de buscar información de la propia empresa, pues el tiempo de respuesta es muy ágil. Entrenar a estos modelos es relativamente sencillo a partir de esa información. De alguna forma mejora la satisfacción de los clientes porque el acceso a esa información es más preciso, es más rápido, es más ágil, ¿no? Entonces, ¿qué supone esto a nivel de arquitectura? Pues, a ver si puedo hacer esto, quitarlo esto de aquí un momentito, ahí está. Dentro de esa arquitectura a la hora de construir un chatbot, un poco los componentes a tener en cuenta, pues, a alto nivel, la descripción a alto nivel, es el hecho de que, bueno, pues voy a tener, evidentemente, necesitar una infraestructura, server o serverless, dependiendo de dónde lo despleguemos, pero voy a necesitar algo donde colocar mi aplicación, nuestra aplicación que sea capaz de interactuar con los usuarios. Y en todo esto, los componentes más frecuentes dentro del tratamiento del LLMs, pues obviamente por un lado está el tema del prompt. El hecho del prompt es una forma de explicarle al modelo cómo tiene que dar las respuestas, es decir, qué necesita hacer para dar una respuesta, cómo tiene que dar la respuesta, el nivel de imaginación que debe tener, ¿no? Ya sabemos que uno de los problemas típicos de los modelos es la parte de alucinación, pues eso es algo a tener en cuenta y medir de una forma bastante precisa. Necesitamos también generar índices. Los índices, ahora lo comentaremos con más detalle, pero de alguna forma es la información adicional que tiene ese modelo. El modelo, cuando se construye un modelo, es una foto estática, el resultado es una foto estática de lo que ha aprendido. Entonces, si queremos que tenga más conocimiento o incorporar más conocimiento sin reconstruir el modelo de forma completa, lo que vamos a hacer es añadir esos embeddings, esos índices que aumentan el conocimiento a partir de la información que yo le proporciono a la gente, al modelo, ¿de acuerdo? Entonces eso se suele guardar en esas bases de datos vectoriales, en esos índices que añaden más información a los chatbots, ¿no? En este caso. Es importante tener en cuenta, aquí aparece un usuario, pero en realidad son varios usuarios y mi aplicación es única. Una de las primeras dificultades o retos con los que me enfrento al crear un chatbot de este estilo es que no solamente va a haber un usuario que acceda a la aplicación, son múltiples usuarios, cada uno con conversaciones independientes y sobre todo con memoria, ¿vale? Es decir, la memoria en este contexto, valga la redundancia, es un contexto. Es decir, cuando yo interactúo con un modelo, yo hago una pregunta, la siguiente pregunta puede estar relacionada con la anterior. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, ¿qué es Google? Pues me dará una respuesta. Y si la siguiente pregunta es, ¿en qué año se fundó? Sin decir nada más. Mi modelo o mi diseño, mi desarrollo, tiene que contemplar el uso de la memoria. Es decir, mi pregunta está relacionada con la pregunta anterior. Entonces, eso es otro de los elementos a implementar dentro de un chat, ¿no? Prompt, el que tenga memoria, el que haya múltiples usuarios y que las preguntas que hacen esos múltiples usuarios no confluyan entre ellas, sino que son canales totalmente independientes. Pues eso también lo tenemos que tener en cuenta en este desarrollo. Y a partir de ahí, una vez que tenemos esta primera infraestructura, esta primera parte, lo siguiente son las cadenas, ¿no? Los chains. Estas cadenas que básicamente se reparten, por ejemplo, entre uno o varios modelos, entre tener varios modelos, entre tener embeddings que me permitan aumentarlos sin crear un nuevo modelo, es decir, a proporcionar un contexto a esas consultas a partir de PDFs, a partir de páginas web, es decir, que aumenten ese conocimiento. Y luego tener una serie de agentes, ¿vale? Y aquí la magia de los agentes es, ese interés de los agentes es que cada uno está especializado en determinadas tareas. Al final, a nivel de aplicación, construyo uno o múltiples agentes que están especializados y que hablan entre ellos para saber cuál es el que mejor puede responder a la petición del cliente. Eso puede ser un agente que consulte o que esté especializado en unos modelos, otros que estén especializados en datos tabulares
y que además entre ellos son capaces de hablar a modo de interacción para saber cuál es el que mejor puede resolver la consulta que ha lanzado ese usuario. Yendo un poco más a la parte de arquitectura técnica, ¿vale? Esto veréis, si buscáis un poquito en Internet, pues esto es un poco la arquitectura técnica o lógica más frecuente, ¿no? A modo de ejemplo, pues aquí tenemos esa capacidad de multiusuarios, de servidores, el prompt, la memoria, las cadenas, los agentes. Y luego, pues esto es importante tener en cuenta que ese conocimiento extra, que aquí a la izquierda de la diapositiva se representa como múltiples PDFs, que podrían ser documentos propios de la empresa con explicaciones de los contratos, de los chatbots, del tipo que sea, está almacenado en un cloud storage, por ejemplo, en un S3, en un Object Store, en los que previo a la consulta o el previo a que la aplicación comience a funcionar, tengo que haber indexado de alguna manera en una base de datos vectorial, ¿vale? Entonces, esta primera fase consiste en analizar la documentación adicional que yo quiero añadir a los modelos para que sean capaces de responder a lo que a mí me interesa. Implica un indexado, implica una tokenización de esos documentos, pueden ser PDFs, pueden ser Excel, CSVs, prácticamente los frameworks de hoy en día soportan casi cualquier tipo de formato que contenga datos, pero esa indexación, esa tokenización de los contenidos adicionales lo tengo que guardar en algún sitio. Aquí en el ejemplo hemos puesto OpenSearch, que es lo que hizo Amazon, que fusiló el Elastic y generó OpenSearch. Pero bueno, Elastic ya tiene también bases de datos vectoriales, está Redis. Las más tradicionales hoy en día ya tienen esas capacidades de trabajar con vectores, ¿no? Y que de alguna forma es una forma rápida de acceder a esa información sin tener que reconstruir eso constantemente cada vez que arranca mi aplicación, ¿no? Dentro de la construcción de estos chatbots, ¿vale? Aparece el concepto de RAG, ¿vale? Que es el Retrieval Augmented Generation, y que de alguna forma es una técnica para mejorar la precisión de los modelos con los que trabajamos, ¿no? El modelo, insisto, es una foto estática. A cierto tiempo lo podrán actualizar añadiendo más información, pero es una foto estática de un conocimiento. Entonces, el RAG lo que hace, lo que nos permite a los que vamos a utilizar esos modelos es añadir información adicional para que sepa responder ese conocimiento. Y de alguna forma añade ese gap que tienen los LLMs, ¿no? Al final es una forma de añadir conocimiento a esos modelos que se generan a partir de una información. Esto quería, aquí he puesto el source, no por nada, ¿no? Sino porque quería mostraros cómo funciona la parte de RAG. Dejarme que comparta. Un segundo, déjame compartir. Voy a compartir ahora una ventana en concreto. Que se vea mejor. Vale. Bueno, pues la construcción de los RAGs, esto es como veis, estoy trabajando en localhost, es una interfaz web que ataca directamente a los modelos. Vamos a ponerle aquí un nuevo chat que ataca directamente a los modelos que yo ya tengo descargados. Tengo descargados pues, unos cuantos ya. El Codeyama, Gemma es sobre el que está basado el Gemini. Llama Pro, llamados sin censurar, censurados, de todo tipo, ¿no? Y además viene pues, la cantidad de hiperparámetros. Luego vemos un poco los componentes que hay por debajo de todo esto. Pero bueno, podemos utilizar Mistral, ¿de acuerdo? El de 7 billones de parámetros y vamos a ver, aquí tenemos este documento, ¿vale? Si a este chat que utiliza Mistral plano le pregunto what is RAG in Gen AI. Vale, dice en el contexto de Gen AI o RAG no es un término conocido, Random Forest Anomaly, es decir, algo que no tiene mucho sentido con lo que realmente le estoy preguntando, ¿no? Entonces, aquí básicamente la idea de los RAGs es que yo le incorporo información adicional. Aquí lo que le voy a decir es al modelo, utiliza este contexto, esta URL donde se explica lo que es RAG, de manera que cuando el usuario vuelva a hacer la misma pregunta, what is RAG in Gen AI,
Vale, ese conocimiento ya lo embebe dentro de la propia petición y entonces ahora ya sí sabe responder de una forma correcta, ¿no? Entonces ahora ya sabe que es el Retrieval Augmented Generation, que es una técnica utilizada para mejorar y utilizar con precisión, bueno, toda la descripción y hace un resumen, ¿no? de ese contenido. Entonces, esto, si lo trasladamos al uso empresarial, en definitiva, lo que le voy a dar es a los modelos planos que no tienen por qué saber ni tener, evidentemente, el conocimiento de la propia empresa, pues lo que hacemos es, en este caso, añadir ese conocimiento adicional. ¿Vale? Vale, vuelvo a la presentación. Vamos a compartir pantalla, compartir todo el escritorio. Vale. Pero es un poco más listo, ¿no? Le vamos añadiendo ese conocimiento. Imaginaros que ahí yo he añadido una URL, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? En cuanto a los vector stores, pues tenemos almacenamiento de las características principales de ese conocimiento, ¿vale? Si yo lo que quiero es una fase bastante costosa en la construcción de estos chatbots es añadir esos PDF o esas URLs o esa documentación adicional, ¿no? Esto no tiene sentido añadirlo cada vez que arrancamos nuestra aplicación, sino que evidentemente llevará un tiempo de procesamiento bastante potente. No es lo mismo añadir 10 PDFs de documentación que 5 millones de PDFs, como podéis imaginar. El tiempo es extraordinario si quisiera indexar todo eso y ahí es importante siempre evaluar los costes de indexación de la documentación, ¿no? Pero para empezar con un tamaño de PDFs razonable, pues al final lo que voy a hacer es parsearlos, tokenizarlos, guardarlos en la base de datos vectorial y a partir de ahí empezar a acceder a ellos. Algunos de las bases de datos más vectoriales más habituales, perdón, pues tenéis a Pinecone, por ejemplo, que es la que aparece con Cloudera, VectorDB, es una de las primeras que apareció, OpenSearch, Elastic, aquí no está, pero estaría también Elastic como opción, Redis. MongoDB creo que ya ha incorporado también esa capacidad. En definitiva, ya prácticamente todas las bases de datos tradicionales, más tarde o más temprano, irán incorporando esa capacidad de guardar, de esa capacidad de generar o de trabajar con bases de datos vectoriales, ¿no? No les cuesta mucho incorporar esa capacidad. Pues, las tradicionales lo tendrán tarde o temprano también, ¿vale? Pero bueno, estas son un poco las que de hoy son más famosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? El siguiente punto es cómo interacciono con esos modelos, ¿no? A la hora de desarrollar una aplicación. Los frameworks más famosos a día de hoy, a la hora de empezar a hacer este tipo de desarrollos, pues son LangChain y LlamaIndex. Tenéis ahí las referencias. Yo creo que LangChain no estoy seguro cuál fue antes, si LangChain o LlamaIndex, pero sin duda a día de hoy, a la hora de evaluar un desarrollo para interactuar con este tipo de modelos, tanto LangChain como LlamaIndex funcionan muy bien, ¿vale? Los dos permiten trabajar en Python, en JavaScript, con Node.js. Bueno, pues tenemos cualquiera de las dos es una opción más que válida para poder acceder a esos modelos. Cargar el modelo, empezar a hacer consultas, generar y construir agentes, hacer los embeddings, todo el framework de acceso a lo que hemos visto, ¿no? En base a cada uno utiliza su propia terminología. LlamaIndex habla de embeddings, de datos tabulares o no, vectores. Todos ellos tienen la capacidad, además, y esto es relativamente reciente, si miramos esta foto hace 6 meses sería algo distinta, ¿no? Que es el hecho de trabajar con la observabilidad. Aquí tenemos LangSmith a la derecha, en LangChain arriba. La parte de observabilidad también tiene su sistema de evaluación, que es cómo evaluar, cómo hacer el debugging de este tipo de aplicaciones, cómo ver que los modelos están dando la respuesta que necesito. Pues todos ellos incorporan ya capacidades de evaluar y entender que el modelo está funcionando correctamente, ¿vale? Un desarrollo muy básico. Esto es casi un hola mundo en la construcción de chatbots, pero básicamente en este caso estamos utilizando LangChain, ¿vale? Como framework con Node.js. Podría ser perfectamente válido con Python, cada uno tiene su parte de documentación y demás. ¿Pero en qué consiste este desarrollo? Pues básicamente vamos a utilizar HNSWLib como vector store. No es de las frecuentes, pero para desarrollos locales da más que de sobra, ¿vale? Vamos a utilizar Oyama, ¿vale? O Llama,
como para acceder a los modelos, para cargar esos modelos. Es decir, al final, la on-chain lo que hace es, pues bien, si trabajamos con ChatGPT, pues con tu token de ChatGPT o del tipo que sea, con el token, pues accedo a ChatGPT, hago las consultas a ChatGPT, cargo los datos en ChatGPT, hago toda la información en ChatGPT, o bien con Oyama, lo que hago es trabajar en local. De esa manera, los datos con los que trabaje y las pruebas que haga no salen al exterior. Utilizo modelos open source con Oyama, utilizo la API de Oyama para cargar esos modelos, para hacer consultas. No sale un dato de mi equipo. Evidentemente, trabajar con Oyama y con modelos en locales, pues necesita esos recursos adicionales, ¿no? Cada modelo, un modelo básico de 7 billones de parámetros, pues son 6-7 gigas. Los que se van ya a 32 billones de parámetros y demás, pues ya pueden subir a los 40-50 gigas, ¿no? Entonces, la cantidad de memoria que hace falta para gestionar esos modelos, pues os podéis imaginar que ronda los 32-64 gigas de RAM en local, no está nada más, ¿vale? Entonces, pero bueno, en definitiva, puedo trabajar con modelos básicos de 4 o 5 gigas y perfectamente se pueden utilizar en local. Lo que estoy haciendo en este código es cargar un CSV muy básico, sin molestarnos mucho en qué tiene ese CSV, pero básicamente es un volcado de una base de datos con descripciones de nombres, SKUs, en HTML, qué es lo que tienen. Bueno, en definitiva, información adicional al modelo que voy a utilizar. Voy a trabajar con Oyama y con el modelo Mistral, ¿vale? Le voy a dar información adicional porque quiero hacer preguntas específicas que estén relacionadas con el tratamiento químico de piscinas o de lo que sea. Lo que vamos a hacer es cargar, ¿vale? Cargar simplemente los documentos, el CSV y construir los embeddings. Los embeddings es a partir de esa información extra que quiero añadir, ese RAG, esa parte de RAG, pues generar a partir de una serie de documentos, cargarlos en esa base de datos vectorial y generar esa información, ese conocimiento extra, entrenándolo para mi propio contenido, ¿de acuerdo? Aquí lo que le he puesto va una comprobación muy básica, es si existe la Vector Store, pues no la vamos a crear, sino cada vez que arranco el proceso, pues tarda bastante, ¿no? Prácticamente en indexar son 500.000 registros. Tarda unos 10 minutos en mi equipo, ¿vale? Hacer esa indexación de esos 500.000 registros, ¿vale? Siguiente punto, definimos el prompt. En este caso, el prompt que le paso es un escritor de documentación técnica de clase mundial y responde a estas preguntas basado solamente en el contexto que se ha proporcionado y en el mismo lenguaje, en el idioma en el que se ha hecho la pregunta, ¿no? A partir de ahí, creamos el modelo, a partir del LLM, a partir de ese modelo de chat, lo combinamos con añadimos la cadena, es en ese retrieval chain, en esa lista de cadenas, bueno, procesamos los datos de entrada y básicamente pues le damos aquí al play con la pregunta que vamos a realizar. Es una interacción muy básica con un LLM, ¿vale? Damos aquí al play. Bueno, pues ahí está, ¿vale? Carga la base de datos vectorial y la respuesta, bueno, pues le pregunto, ¿qué puedo usar para limpiar una piscina? Pues para limpiar una piscina se puede utilizar un producto de limpieza específico para piscinas, eso no te implica nada. Bueno, pues me da la respuesta en base a lo que le tengo proporcionado en este conocimiento, me da una descripción, respirar, bueno, un poco en base a esa base de datos de conocimiento extra. Pero como veis, los pasos son muy sencillos. Es decir, genero el contenido extra o creo en esa base de datos vectorial el contenido extra que sea necesario, cargo el modelo y se acabó, ¿vale? Este es uno muy básico. A partir de aquí tendríamos que tener en cuenta pues, todo lo que hemos visto, el hecho de que sea multiusuario, el meterlo dentro de algunos de las pruebas de concepto que estamos desarrollando, pues todo esto, integrarlo. Evidentemente irá más, pero integrarlo dentro de algún sistema de chat, por ejemplo, pues en el Teams o en Google Chat o en lo que sea, elementos que son capaces de dar respuesta a todo esto. Pero eso ya implica que tengan memoria, que sean multiusuario, pero esa primera consulta, ese primer acceso para poder trabajar ya sea con ChatGPT, con un Gemini de Google, con el que sea, a partir de tokens, lo tengo a partir de estos LLM, ¿no? No tiene mucho más.
Vale, el siguiente punto que aparece, lo de los chatbots, luego si nos da tiempo, si tenéis alguna duda lo comentamos. Lo de los chatbots no tiene mucha más historia, ¿vale? Es añadir, es complejo, evidentemente, la arquitectura es compleja y hacer una aplicación empresarial tiene su complejidad, pero al menos esa interacción con la parte de los modelos no tiene mucha complicación, ¿vale? El siguiente punto o caso de uso que tiene bastante interés en la parte de los LLMs es esa parte de la democratización de los datos con los LLMs, ¿no? Bueno, esta democratización, que suena así muy bonito, ¿no? Es de alguna forma pues que la parte de inteligencia artificial nos permite acceder a la información tabular, vamos a decir, a los datos operacionales o a los datos analíticos, a los cuales normalmente pues tengo que acceder de forma programática o con SQL o con algún tipo de lenguaje más técnico, más complicado, o simplemente la generación de los dashboards, la construcción de los dashboards, pues tengo que ser un especialista en Power BI, en BI, ya sea para Power BI, Click o la tecnología que sea. Tengo que ser un especialista en la creación de esos dashboards, ¿no? Bueno, pues la parte de este uso de los LLMs nos permite también utilizar modelos que están especializados precisamente en interpretar imágenes o en construir o en acceder a ese tipo de información de los LLMs, ¿no? Sobre todo, me da la posibilidad de que más usuarios accedan a esa información analítica u operacional, la posibilidad de utilizar lenguaje natural. La mayoría están muy especializados en inglés, pero por supuesto muchos, la mayoría pues también funcionan en castellano, sin ningún problema, ¿vale? Y sobre todo, pues mejora en la parte de capacidades de exploración. A modo de ejemplo, en esta parte de democratización de los datos, vale, pues, ¿qué es esto? Esto es un código, a modo de ejemplo, un código que lo que hace es conectar a una base de datos, relacional. Bueno, en realidad esto lo que hace es acceder a un trino, que a su vez accede a un BigQuery, pero bueno, en definitiva que son datos tabulares, ¿vale? En los que voy a acceder a información que está en un punto de entrada concreto. Esto, como punto de entrada a conexión a esos datos tabulares, puede ser cualquier cosa. En este caso vamos a utilizar el acceso a Starbus, que es la versión comercial de Trino, que por debajo me simplifica el acceso, ya sea a un Oracle, a un MySQL, a un BigQuery, a un Redshift, a lo que sea, ¿no? En este caso, bueno, la base de datos con la que voy a trabajar por debajo termina siendo un BigQuery, ¿vale? Pero en definitiva, bueno, pues defino los parámetros de conexión, establezco la conexión contra esos datos, ¿vale? Bueno, de hecho, lo voy a ejecutar para que lo veáis aquí. Simplemente, pues aquí perdón, aquí, mejor. Ejecuto esta conexión. Esto es contraset.pub.es, que es donde tenemos instalado nuestro Starbus. Con mi usuario, mi contraseña. Creo que la he puesto bien. Bueno, si no, ahora me lo dirá. Vamos a ejecutar un select muy básico. Sí, no me he equivocado de contraseña, ¿vale? Hago un select asterisco from sister runtime nodes para ver que tiene conexión. Vale, aquí lo que hago ya es pues ejecutar ya la primera consulta, ¿no? Quiero ver una visualización muy básica del esquema de esta tabla, una que se llama BigQuery, TestTrain, RP, delete, bueno, una prueba de datos aleatoria. Puedo hacer algunas queries, unas consultas habituales, hacer un call para el formato fecha, traducirlo esto todavía no lleva nada de GenAI, ¿vale? Simplemente el hecho de poder acceder a datos a través de Python, sin más, con PyStarburst en este caso, ¿vale? Vale, entonces hago un primer filtrado, ordeno por fecha, genero un campo sintético nuevo, que es el campo fecha a partir de traducir una serie de datos, ¿vale? Hago diferentes queries, insisto, todavía aquí no hay nada de IA generativa, ¿vale? Simplemente para jugar con datos a partir de una conexión a una base de datos, la que sea, ¿vale? Y aquí es donde empieza la parte mágica, ¿vale? La parte mágica, la parte de IA generativa. En este caso lo que vamos a hacer es integrar nuestro LLM, bueno, vamos a trabajar con OpenAI, ¿vale? Este token no es válido, no lo utilicéis. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que sale a partir de ahí? ¿Vale? No lo voy a ejecutar porque el token ya no es válido, entonces
Vale, ¿qué es lo que hago? En este caso, crear un agente que se conecte a un Panda, ¿vale? Mediante pandas, que se conecte a OpenAI. Básicamente, lo primero que hago es un listado y a partir de ahí empiezo a hacer preguntas, ¿vale? Estas preguntas, a partir de ese contexto, de esa información adicional, de esos embeddings que añado a OpenAI, empiezo a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas filas hay? ¿Qué hace el modelo? En este caso, lo que hace el modelo es traducir la pregunta de lenguaje natural al lenguaje de los pandas, ¿vale? Pandas de Python, me refiero, ¿vale? En este caso, pues salen incluso los pensamientos, ¿no? Entonces dice, necesito contar el número de filas, te hace el razonamiento, te muestra el razonamiento de qué es lo que va haciendo. Pues hace un len de f del data frame, ¿vale? Para contar esto. Pues la respuesta final es 100. Dice, oye, 100. Te va mostrando todo lo que va pensando, ¿no? Le digo, vale, ¿cuál es la suma total de enero? ¿Vale? Pues entonces necesito filtrar el data frame por el mes de enero y después sumar el total de la columna. Pues ahí tenemos, ¿no? El resultado. 29.000. ¿Cuál es el mínimo total de cada mes? Pues necesito agrupar el data frame por mes. Me va explicando todo ese razonamiento, ¿no? E incluso, pues a partir de ahí, tenemos aquí está. ¿Cuál es el coste por departamento? Pues aquí te aparecen costes, ¿vale? ¿Cuál es el coste del departamento de estructura? Pues te da la respuesta, ¿vale? Insisto, con datos que son aleatorios, ¿vale? Pero te haciendo todo ese razonamiento. Incluso, pues quiero visualizar un bar chart con el top 3 de departamentos con más coste de la compañía 2, añadiendo un título. Pues ya genera ahí una serie de datos, ¿vale? Un gráfico a partir de ahí. En definitiva, lo que hace el modelo es eso, es traducir todo esto a lenguaje natural. Perdón, al lenguaje natural no. El lenguaje natural lo traduce al lenguaje compartido en este caso. Vale, os quiero mostrar también otra de las cosas interesantes que podemos llegar a hacer, que es cómo podemos esto, parte de IA generativa, llevarlo también a lo que probablemente termine siendo algo bastante frecuente, que es a la parte de herramientas de visualización, ¿no? En este caso es Looker. Looker es la herramienta de Google que permite hacer visualizaciones. Vale, ¿podemos integrar esa parte ya generativa ya de una forma algo más efectiva? Pues, a ver, no es que me sacan esto aquí. Vale, como veis, esto será un poco el siguiente paso. En este caso hemos montado nosotros la extensión dentro de Looker, de IA generativa, pero esto básicamente, a partir de dashboards que hay aquí de prueba, por ejemplo, pues el brand lookup, creo que es este de aquí. Vale. Es decir, las herramientas de BI pues están especializadas en esto, ¿vale? Marca, Calvin Klein, son datos también de ejemplo, ¿vale? Y quiero decirle a mi LLM, oye, interprétame este dashboard, ¿no? Bueno, pues tenemos esa posibilidad de decirle al LLM, hazme una lectura, resúmeme esto en 10 bullet points, en 10 puntos, cuál es lo interesante de todo esto, ¿no? Bueno, tarda unos 20-30 segundos. Ahí está, ¿vale? Queda un poquito feo, pero bueno, es una extensión de desarrollo. Pero aquí ya me está diciendo, pues, cuáles son las orders totales, cuántos clientes, el valor medio, cuáles son las compras más importantes, qué es lo que incluyen, las sesiones website. Es decir, hace un análisis bastante detallado de este dashboard. Esto también lo había puesto por aquí. ¿Cómo podemos...? Vale, ese mismo dashboard descargado y añadido a este modelo en local, a este ChatGPT local, ¿vale? Pues aquí vemos cómo también podemos pasarle el PDF con el análisis, el mismo PDF con el dashboard que habéis visto hace un momento exportado, pues dar esa información. Este tipo de modelos, además, tenemos por aquí algún ejemplo. Este. Vale. Tenemos modelos que están especializados también en el análisis de imágenes, modelos multimodales, porque también pueden trabajar con texto. En este caso le paso un Java, ¿vale? Que es el modelo de multimodal que es capaz de trabajar y de analizar imágenes. Le paso un scatterplot, un gráfico de dispersión, ¿vale?
en el que directamente le pregunto, oye, ¿qué hay dentro de esta imagen? Pues en esta imagen aparece a ver un scatter plot con dos axes, con dos ejes, etcétera, ¿no? Tampoco tenía muy claro qué le podía preguntar acerca del modelo, entonces le pregunto aquí. Deme algunas preguntas que puedo realizarte sobre esta imagen. Bueno, pues aquí me da algunos ejemplos de preguntas que puedo realizar sobre esta imagen, ¿no? Bueno, pues le digo, oye, pues ¿cuáles son los niveles que se han utilizado para analizar esta imagen? No tiene información suficiente por el contexto a partir de una sola imagen, pero sí que es capaz de leer el contenido de la imagen, entenderlo. Es un gráfico de dispersión, sabe lo que es, sabe los valores, lo que hay en los ejes, si lo puede leer, lo interpreta. Y te dice, bueno, pues la relación entre la salud y el income y el salario, ¿no? Un estudio de Minnesota o de no sé dónde, que es capaz de entender el significado de cada uno de los ejes y cuál es el impacto que tiene, ¿no? Y a partir de ahí hacer un análisis sobre esa información. Entonces, dentro de esa parte de IA generativa, es un caso de uso bastante potente. Bueno, dentro de esos casos de uso, el siguiente sería la parte de generación de datos sintéticos. Este es yo creo que uno de los datos más importantes. Muchas veces lo que no tenemos son datos suficientes, a veces sí, a veces no, sobre los que generar pruebas. La IA generativa nos puede ayudar también a generar datos sintéticos a partir de datos previamente añadidos. Es decir, yo tengo un dataset real, puedo pasárselo al modelo y que a partir de esos datos genere información adicional o nuevos datos que tengan sentido con respecto a los datos originales. O puedo simplemente declarar un esquema, definir un esquema, generarme datos con una serie de reglas. Entonces, la generación de datos sintéticos es algo bastante interesante. Bueno, aquí aparecen dos de los más frecuentes, CTGAN o Mosley A. Tenéis un ejemplo de código de CTGAN. Pero en definitiva, pues son modelos muy potentes que nos permiten generar datos sintéticos para nuestros desarrollos o nuestros casos de uso o lo que queramos, o utilizarlo para simplemente entrenar modelos que sean modelos predictivos, ¿vale? Vale, otro caso que está tangencialmente relacionado con la parte de mantenimiento de IA generativa es el mantenimiento predictivo y que está relacionado con la parte anterior. El mantenimiento predictivo es una rama de la parte de Machine Learning, ¿vale? Inteligencia artificial, que sigue siendo inteligencia artificial, aunque sea Machine Learning, otro subconjunto, pero que también, sin duda, puede estar influenciado por la parte del mantenimiento predictivo. ¿Por qué? Básicamente porque para el mantenimiento predictivo hace falta datos, ¿vale? Datos, ya sean de imágenes, para predecir que algo está a punto de romperse. Esa generación de datos unida a la parte de mantenimiento predictivo nos da la posibilidad de este tipo de caso de uso, ¿no? Un poco la arquitectura del mantenimiento predictivo, pues tenéis aquí un ejemplo, ¿no? A partir de construir nuestro modelo, podemos utilizar MLflow con nuestro registro de modelos, en una infraestructura de Kubernetes, tenemos Caser para servir ese modelo, jugar con los datos que tenemos de forma tabular, pero bueno, en definitiva, una arquitectura típica de mantenimiento predictivo podría ir en esta línea, ¿vale? La parte de mantenimiento predictivo, insisto, esto es básicamente trabajar con datos. Sí quería enseñaros, bueno, cargo datos que están de nuevo en un BigQuery, accediendo a ellos a través de Starburst. Como veis aquí, pues accedo a Starburst, Trino, dentro de Trino cargo la tabla que, bueno, esto es una otra validación como hemos visto antes. Tenemos en BigQuery datos de sensores de máquinas, donde se dice, pues con estas características, qué tipos de fallo hay, ¿vale? Tengo pues, diferente información, si hay fallo, si no hay fallo, es una variable objetivo. Si es 0, no hay fallo, si es 1, hay fallo, ¿vale? Hacemos algo de preprocesamiento, lo habitual, ¿vale? Entender cuál es el esquema de la tabla. El hecho de poder, bueno, pues hacer un casting de determinados datos para trabajar con lo que me interesa, un análisis muy básico de dispersión, de correlación entre variables, ¿vale? Para ver pues, cuál es la correlación entre las variables, para ver cómo influyen, cuáles son las que me interesan para mi análisis. En este caso, tengo
pues cuáles son las de temperatura del aire, el proceso de la temperatura del proceso, la velocidad de rotación, el torque, son las que tienen mayor impacto sobre la variable objetivo, que es la del is-fail, ¿no? Hacemos un pequeño análisis sobre los datos para ver la dispersión de la información, ¿vale? Esto se lo podría pasar también a mi modelo y ayúdame a interpretar este gráfico de barras, ver si los datos están dispersos o no. Bueno, no es necesario porque ya lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues ver la cantidad de errores que tenemos. Tenemos muy poquitos errores, ¿vale? Con lo cual lo interesante es generar datos sintéticos que me permitan balancear un poco más esa información, porque con tan pocos errores no voy a ser capaz de predecir nada. Entonces, lo que hacemos es hacer un sobremuestreado para poder equilibrar los datos que hay con fallos o sin fallos. Es decir, generar datos sintéticos con errores, ¿vale? A partir de ahí, pues vamos a utilizar 3 tipos de modelos, ¿vale? El Random Forest, una regresión logística y un XG Boost. Aquí quería mostraros como curiosidad, esta primera parte es un Random Forest, ¿vale? Entonces, aquí lo interesante es que ya, pues, con la ayuda de la parte de Machine Learning, vamos a ver si le digo a seleccionar este código, ¿vale? Como veis, tengo una extensión aquí en el propio código, ¿vale? Entonces, tengo esto seleccionado, es un Random Forest y quiero que me ayude a hacer lo mismo, pero con una do the same, but with a logistic regression. Y que me genere el código para hacer lo mismo con una regresión lineal, ¿no? Cortar un poquito, está pensando. Entonces, bueno, pues debería darme un resultado mientras tanto muy similar a esto, ¿vale? La primera siempre tarda un poquito más. Al final, el utilizar estas extensiones con modelos internos, pues me da la posibilidad de añadir esta información, ¿vale? Vale, en definitiva, pues ya nos quedamos casi sin tiempo, ¿vale? Utilizar MLflow en este caso, pues para poder ver el análisis esto lo podemos lanzar aquí, vamos a ver si nos funciona. Sí, vale. Lo que hemos hecho ha sido utilizar esos 3 modelos y, bueno, pues ahí está, ya ha terminado, está generando ahí el código, ¿vale? Es decir, a partir del código que le he pasado, pues me da la posibilidad ahí está, ¿vale? De decirme cómo tengo que hacer el resto. Bueno, podría hacer o... Vale, nos quedamos casi sin tiempo. Básicamente, este caso de uso del mantenimiento predictivo, al final, el sentido que tiene, volviendo a la presentación, pero en definitiva, pues tener la posibilidad de tener una arquitectura completa de un modelo de Machine Learning predictivo. Un poco para tener en cuenta, en resumen de esta charla, pues es esta eficacia y ese aumento del uso de Machine Learning, de la IA generativa para aumentar la eficiencia y la productividad, ya sea para ayudarnos a la hora de acceder a los datos de una forma más ágil, a los datos internos de las empresas. En el campo del desarrollo, pues tener más capacidades, más ágiles a la hora de desarrollar. En el campo de la interpretación de los datos, poder hacer consultas en lenguaje natural, que sea capaz de construir SQLs. Hay modelos que construyen SQLs muy avanzados a partir del lenguaje natural. El 24x7, la disponibilidad de 24x7, esto siempre está encendido, ¿vale? El ahorro de costes, lógicamente si hay eficacia y hay productividad, hay un ahorro de costes. La posibilidad de aumentar su conocimiento y mejora de forma continua. Y bueno, pues también el que os quedéis con la imagen del open source, los modelos open source versus los modelos comerciales. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero bueno, es una batalla que será interesante. Esto a modo ya para cerrar, había Google comentaba, se filtró un paper interno de Google que decía que, bueno, que los modelos open source conseguían hacer lo mismo que muchos de los modelos que desarrollan los gigantes tecnológicos en unas pocas semanas y por unos pocos cientos de dólares. Versus lo que consiguen los gigantes tecnológicos con inversiones de meses y millones de dólares. Pues esto es así.
Eso sí, al final las funcionalidades no tienen, los modelos open source no tienen nada que envidiar a los modelos empresariales y el coste no tiene nada que ver. Entonces, bueno, veremos qué pasa en los próximos meses. Sin más, nos hemos quedado sin tiempo. Cualquier cuestión, preguntas, no sé si no nos queda tiempo para preguntas. ¿Qué configuración? Ya para cerrar, ¿vale? Que pone ahí qué configuración de GPU tiene el equipo y servidor de la demo. Pues tiene una GPU, que es la GPU que viene con el Mac, es un Mac, un M2, ¿vale? Memoria, memoria son 64 gigas, creo, o algo así, ¿vale? Pero vamos, la configuración de GPU es cualquier NVIDIA valdría perfectamente, ¿vale? Hoy en día las 3900 son las que van como un tiro y claro, son carillas, pero van muy bien, ¿vale? Tendréis acceso a la presentación, la respuesta es sí. También dice, ¿sabéis si los servicios de IA, al menos los comerciales, están certificados en el Esquema Nacional de Seguridad o algo relacionado con la ciberseguridad a nivel de la Unión Europea? Pues normalmente sí, ¿vale? Esto es algo que hay que consultar siempre en la letra pequeña, pero es cierto que a nivel de compliance, vale. Desde luego, pues si no, no van a funcionar, ¿no? Pero sí, la mayoría cumplen, no sé si con el Esquema Nacional de Seguridad, pero por lo menos con la legislación de la Unión Europea, aunque acaba de salir una nueva, pero bueno, es un poco la... Vale, y luego dice, la duda que me surge es si es mejor hacer el chatbot dentro de Looker o Power BI o hacer un chatbot independiente con datos. Pues una buena pregunta. Pero bueno, eso dependerá de cada necesidad. Habrá veces que será mejor hacerlo independiente y otras veces embebido dentro como una extensión de un Power BI, por supuesto. Eso es... Sí, el asunto del Esquema Nacional de Seguridad es importante, no es importante, es fundamental. Si vamos con modelos open source, que eso es lo que hacemos desde el lado de PUE, por ejemplo, vamos a trabajar con de las dos opciones. Si vas con modelos open source, sin duda tienes garantías de que cumples la parte de LENS, del Esquema Nacional de Seguridad. Si es un entorno militar o es un entorno de cierta seguridad, necesitarás que tus datos no salgan de una infraestructura o puede ser una infraestructura totalmente aislada y cerrada. No va a haber ningún problema trabajando con modelos open source sin ningún problema. Y bueno, pues en el caso de ya modelos comerciales habría que ver la letra pequeña de esos modelos, de esos modelos. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias a todos y espero que os haya resultado interesante y lo dicho, si hay cualquier duda podéis contactar con nosotros y bueno, pues encantados de poder ayudar. Muchas gracias.